Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otra entrada, que podría considerarse como una especie de respuesta a Jonathan Ramos al video que dejaré en la descripción. Dice cómo crear o cómo idear o cómo era el título. ¿Cómo es posible un pensamiento hispanoamericano? Ese video propone que dejemos de sustentarnos en el francesito y el españolito de moda para crear un pensamiento propio y un pensamiento que sea nuestro. Y naturalmente que estoy completamente de acuerdo con eso, pero me atrevería yo incluso a decir que al medievalito de moda, al grieguito de moda, al europeíto de moda o al sudamericanito o al norteamericanito de moda, también tenemos que oponernos a todos ellos, porque no sé si Jonathan Ramos se dé cuenta o no, pero él pregona un pensamiento hispanoamericano completamente fundamentado en ideas que no son de él. Es decir, habla de un pensamiento propio que no tome nada de España o que no se fundamentalice, mejor dicho, en un pensador español, mientras no deja de citar y citar a Heidegger y a Santo Tomás, que ambos realmente están perdidos en conceptos metafísicos que ya simple y llanamente no tienen función ni operatividad en estos tiempos. Por mucho que quieran los tomistas decir que Santo Tomás sigue vigente, muchas prédicas coroláricas de la cosmogonía tomista son bastante útiles, como el ordenamiento a una moral que trascienda al hombre. Pero la propia cosmogonía tomista realmente no la podemos seguir tomando como fundamentos, bueno, como substrato, mejor dicho, como fundamentos ya no se puede tomar, pero tiene que tomarse como substrato. ¿A qué me refiero con esto? Así como por ejemplo el marxismo toma como substrato predicamental al liberalismo en el sentido del reduccionismo economicista, la libertad y la fundamentalización judaica del pensamiento, este, todavía con con ese substrato el marxismo crea algo propio. Por eso no se puede, por eso aquel que dice, creo que se llamaba Curtis Jarvin, que dijo no hay marxistas, solo hay liberales, es completamente falso. El marxismo es algo sui generis y todo ese que diga que el liberalismo es el único problema realmente nunca ha tomado un libro de ningún marxista en su vida o ni siquiera se ha molestado en leer el manifiesto comunista, que sería siquiera lo más basal para empezar a siquiera bueno, es que incluso ni siquiera eso, porque el manifiesto comunista es propaganda y ahí no está la sustentación de lo que Marx dice, sino hay una serie de caprichos que se sustentan en dame, 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 pero uno realmente no termina entendiendo por qué tengo que darte, darte, darte a través de eso. Necesita uno perforar más en profundidad el pensamiento de Marx si quiere realmente entenderlo, porque muchos estudiantes de sociología solo se leen eso y se vuelven parásitos marxistas, pero son incapaces de defender más allá de explotación capitalista el pensamiento de Marx. Y conforme más el tiempo pasa, cada vez se va haciendo esta simpleza del pensamiento, se va extendiendo a los ámbitos intelectuales, porque también el páramo intelectual se está volviendo árido. Y esto debido a que ya no solo los marxistas, los liberalistas y podríamos decir todo el pensamiento de la especie está estancándose en hacer felaciones a autores en lugar de buscar crear algo nuevo. Y así piense, por ejemplo, los buenistas, que Gustavo Bueno es un transgresor absoluto. Una vez empiezas a perforar realmente fuera de fanatismo el pensamiento de Gustavo Bueno y te das cuenta que Gustavo Bueno es solo un Marx llevado al absurdo con una terminología que es contradictoria en prácticamente cualquier aspecto. Por ejemplo, la idea de los géneros de materialidad de Gustavo Bueno es paradójica porque toma la idea aristotélica de la materia
la idea cartesiana de la materia y la idea marxista de la materia, las conjugan un sistema y no es conjugable, y no solo no es conjugable, sino que apela a una u otra a conveniencia, porque el pensamiento de bueno, al ser el absurdo de Marx, toma la hipocresía que es necesaria en el sistema marxista para para todas sus categorías, y así te apela a una materia cartesiana que al mismo tiempo tiene que estar sustentada en la materia de Marx, que no admite la posibilidad de una materia cartesiana en el sentido de la res extensa, y al mismo tiempo te apela a una materia aristotélica, al mismo tiempo que apela a la materia marxista, y eso es imposible de ser coherente. Y la razón por la cual lo toman de esa manera es porque ven en bueno un Dios, como ha ocurrido con todos los autores desde Descartes, ya que Descartes es el que da el pivote fundacional del ateísmo en cuanto a substrato ideológico predicamental. Entonces, si nosotros queremos crear un pensamiento hispanoamericano, necesitamos categorías propias, categorías que no tomen como fundamento, sino como substrato el pensamiento de otras personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que operen bajo el pensamiento, y que a través de tener esa capa basal, se suba en ella y haga algo con eso. Esta gente no se sube y no toma eso como capa basal, sino que se rebajan dentro de esa capa y medran dentro de ella. Y no podemos hacer eso porque el pensamiento metafísico, no entendido metafísico en un sentido derogatorio o injuriante, sino entendido como lo entiendo, para más referencias ver el ensayo sobre qué fue el arte en el Substack, sigue sin estar terminado, y a este punto me pregunto si voy a vivir lo suficiente como para terminarlo. Um, este, el pensamiento metafísico tiene el problema de que, y pensamiento metafísico como el de Spengler, como el de Ébola, como el de Heidegger, tienen el problema de que son nominalistas. ¿En qué sentido? ¿Qué es el nominalismo? La imposición de un Dios aleatorio. Mediante la aleatorización de Dios que hicieron los nominalistas, se dio el pistoletazo fundamental del ateísmo, que es el poner a un Dios aleatorio, el hombre, o un algo del hombre en este caso, como justamente ese núcleo ordenador de todas las cosas. El problema es que cuando el hombre pone como núcleo de ordenador de todas las cosas la razón del hombre, está poniendo cualquier aleatoriedad, porque así como es la razón del hombre, puede ser literalmente cualquier cosa. Y ahí es donde se demuestra la substratación nominalista en el ateísmo que inicia Descartes. El ateísmo como substrato ideológico, que bien podría decirse ateísmo en general, porque si uno observa a los ateístas de este tiempo, se comportan justamente poniendo un Dios aleatorio según los caprichos del hombre. Ponen a la ciencia como una hipóstasis de todas las cosas, pero no se dan cuenta que un papelito no es ciencia, y que citar y citar no hace ciencia, y sobre todo la antropología, la psicología y la sociología no son disciplinas científicas, porque nadie sabe qué está estudiando. Ninguna de ellas. La antropología dice estudiar al hombre y se la pasa estudiando una cultura que nunca demuestra y que está separada del hombre. La sociología estudia una sociedad que no existe, porque la sociedad no existe. Y la psicología estudia una mente que ni siquiera sabe parametrizar. Entonces, ¿qué están estudiando realmente? Cualquier cosa. Y que el ateísta pretenda que la ciencia, es decir, lo que yo creo que es ciencia, tenga validez predicamental
o mejor dicho, validez cosmogónica para hacer una hipóstasis, pues por eso termina en dicha aleatoriedad. Porque, oh sí, Richard Dawkins con su La delusión de Dios, eso sí que es mucha ciencia. Y no obstante, se olvidan que Dawkins bebe de un positivismo, que es una disciplina filosofista, o mejor dicho, una corriente filosofista, y al mismo tiempo su propio campo en el cual él está centrado, la, la biología, principalmente la biología evolutiva a través de los genes, él mismo cae en una problemática filosófica, la cual es el darle conciencia a los genes y tratar los genes como discos duros. ¿Y por qué demonios nadie se ha molestado en acusar a Dawkins de eso? Porque quienes lo acusan de eso creen que el hombre es una máquina. Por lo cual tampoco es que del otro lado estemos mucho mejor. Y en el caso de la sociología, donde reducen al hombre a ser un mero esbirro objetual de una superestructura que no demuestran, eso tampoco es ciencia. En primer lugar, porque la ciencia ni siquiera tiene nada que ver con una disciplina. La ciencia es una metodología de investigación. Y esa metodología de investigación la aplica a determinados dominios de la naturaleza. Y según pueda establecer constantes en esos dominios, se puede hablar de ciencia. Pero no puede haber una investigación científica en dominios inventados por el hombre, en el sentido más peyorativo en el cual puede hablarse de una invención, y al mismo tiempo tampoco puede hablarse de ciencia en un sentido estructural, porque eso implicaría darle una suerte de cualidad estructural realital a la ciencia en un sentido. La física es una ciencia, no, lo físico es un dominio de la naturaleza y se puede estudiar ese dominio. Y esta forma de decir la física es una ciencia es una prédica ideológica, porque basta con que haya un método y entonces se puede hablar de que eso es una ciencia. Así ya tienes a gente diciendo que la literatura es una ciencia también. Y bueno, poco después van a decir que ir al baño también es una ciencia porque hay un método para hacerlo. Y no van a faltar los que van a disputar eso diciendo, no, aquí tenemos otro método para la ciencia de ir al baño. Por lo que toda esta esquizofrenia generalizada en el pensamiento del hombre deriva del tirarse al igual que hizo Galileo, tirarse hasta desde la terraza de la torre de Pisa, que lleva siendo el hombre desde Descartes, al asumir que ya encontró los fundamentos de toda la naturaleza, porque el ateísmo cartesiano es básicamente Dios existe, pero como yo ya sé, yo le puedo ir a decir a Dios qué hacer. Por lo tanto, seguir los substratos de pensamiento que nos llevan a esto, que se sustentan desde esa forma de ver al mundo, no van a terminar sino en un tórrido fracaso, y toda Europa está de ejemplo de eso. Por mucho que los hispanistas y los buenistas clamen que España es grande, España está tan muerta como lo está el resto de Europa. Y si Europa, ya de por sí, renegando de su verdadera titulación, la cristiandad, está hecha un completo desastre, como ellos nos hicieron a nosotros, y tienen un dominio completo de nuestro pensamiento, debido a que nos bebemos de todos ellos de una u otra forma, pues eso también fungirá como una pesa que nos va a hundir junto con ellos, y eventualmente vamos a terminar peor que ellos. Y todas estas ideologías, liberalista, marxista, ateísta,
xista, todas han fundamentalizados en una hipóstasis que dice yo ya sé, y el problema con eso es que el hombre no sabe, no puede saber, jamás va a saber el hombre. Cuando el hombre diga yo sé, lo único que va a terminar es convirtiéndose en un narcisista y en un ególatra. Y eso es en lo que se vive todo el tiempo en la academia, ya no solo en la científica, sino en la filosófica también, porque ahora los debates entre distintas corrientes de pensamiento se han convertido nada más que en un ejercicio elegante de hipocresía en la cual hacemos una simulación en la que discutimos, pero vamos con absolutamente toda la finalidad de simple y llanamente no ceder nuestro pensamiento, de no dar el brazo a torcer. Y así nos refuten todo, no vamos a dejar de creer que nuestro sistema de pensamiento es la hipóstasis de la naturaleza o de la realidad. Y luego se preguntan por qué el vulgo se ha vuelto tan narcisista. Vean a sus intelectuales como son y por qué les sorprende que el vulgo sea narcisista cuando los intelectuales son todavía más narcisistas. Porque el intelectual dice, yo ya conozco todos los fundamentos de la realidad. ¿Y cuáles son los fundamentos de la realidad? Capitalism bad, la libertad. No, pues, ¿cómo esperan pues que el vulgo no se convierta en una miasmática que ni Tartufo se le acerca? Todas las categorías europeas prácticamente van a su autodestrucción. El liberalismo, como bien diría Julio Mainville, convierte al hombre en animal y como consecuencia el hombre por eso vive hundido en sus impulsos, en una reactividad visceral al ambiente, que eso es lo que implica el pensamiento, si se le puede llamar pensamiento en primer lugar, animal, ser un esbirro del ambiente. Y como el hombre tiene por su forma unas cualidades elevadas al animal, actúa como tal en función de su forma. Y por eso esa manifestación de cada quien puede hacer lo que quiera es llevar al hombre a ser un animal, porque le quita cualquier categoría que supere la animalidad del hombre. Y el marxismo directamente dice que el hombre es una cosa, rebaja al hombre de animal y lo convierte en un objeto, algo así como esto, porque asume que hasta que no haya comunismo, el hombre no va a ser nada más que un objeto, porque acusa al capitalismo de convertir al hombre en un objeto, lo cual es falso, porque ellos son los que hacen eso, porque al menos el liberalista le otorga al hombre ser una bestia, mientras que el marxismo dice, todo lo del hombre es social. Cuando se dice esa estupidez de que el hombre es social por naturaleza, lo que se está diciendo es que la forma del hombre es social. Básicamente, todo lo que compone al hombre lo compone lo social. ¿Qué es lo social para el marxista? Las instituciones políticas de las cuales se pretende adueñar. Básicamente cuando el marxista dice, o cuando se dice esa parasitaria frase marxista de que el hombre es social por naturaleza, lo que se está diciendo es que el Estado es el que ontológicamente, fundamentalmente, realitalmente, es el que hace al hombre. Y si uno observa qué clase de pensamientos se mueven en el absurdo de estas ideas, basta con ver a los buenistas, pues literalmente esta gente cree que el Estado le da vida al hombre y que el hombre vive gracias al Estado, y esto en una categoría ya hasta biológica, porque ya esta gente está diciendo que fuera del grupo el hombre no vive. Ah, sí, pero tu familia no es el grupo, porque el grupo es el Estado, evidentemente. Y la función de esto es que el Estado moldea al hombre, como lo trata como objeto, hasta llegar a la hipóstasis, que sería el comunismo. Y si no se llega ahí, pues entonces eso es por culpa del capitalismo. Y ambos, comunismo y capitalismo, no entendidos ya como una forma de gobierno, sino entendidos como una suerte de superestructura energética de la naturaleza.
Básicamente nunca se va a llegar al comunismo, porque para llegar a eso, el hombre tendría que disolverse en una forma energética y dispersar su forma, lo cual jamás va a suceder. En pocas palabras, las categorías europeas llevan al hombre a un culto hacia su muerte. Y esto cada vez va más patente conforme el marxista va quitándole al hombre más y más propiedades, aun cuando ya lo relegó a ser un objeto, pues le quita más cualidades, y el liberalista se enfoca en cada vez hacer del hombre más bestia. Ambos disgregando la forma del hombre de una u otra manera, literalmente corrompiéndolo y por derivación erigiendo sistemas malvados que lo único que van a causar es que la forma del hombre se disgregue y el hombre deje de existir. Y entre más el liberalista presiona por tecnologizar las cosas para aumentar la eficiencia productiva de su hipostatizada economía, lo que va a llevar eventualmente es a una automatización del hombre incluso, y va a ser el hombre innecesario, porque si ya todos los dominios del hombre están dominados, según los liberalistas, por la economía, entonces también el hombre debe de ser eventualmente absorbido bajo esas dinámicas, porque decir que el hombre pertenece a otro dominio es metafísica en el sentido pánfilo en el cual esta gente usa metafísica, y lo que nos va a llevar eventualmente es a un dominio de una inteligencia artificial Dios, o que el hombre se convierta en un robot. Y nada va a impedirlo porque no hay nada sagrado, no hay nada trascendente, el hombre no es más que un vil animal económico, y por lo tanto, ¿qué más da que convirtamos al hombre en un robot? Pues vamos a ser conformes con nuestra forma de pensar. Unos nos van a disgregar hasta hacernos robots o animales robots, pinches furros, y los otros no van a detenerse hasta capitular a toda la especie. De una u otra forma, estas formas de pensar van a matar al hombre. Y no creo que al final del siglo vaya a llegar el hombre, para ser honesto. Porque como la inteligencia artificial, que yo diría constructos de imitación, y para ello remitirse a la ponencia, entre muchas comillas, que se titula Constructos de imitación y misantropía, cuanto más se acelere esto, eventualmente van a colonizarnos. Y si ya el sistema del arte, que ya la excusa, ay, no saben dibujar manos, ya hace meses que ya no tiene operatividad, porque ya saben dibujar manos y ya saben dibujar mejor que muchos artistas, y eventualmente a los que de hecho saben pintar y dibujar, es decir, a los maestros del pasado, tomemos pasado quitando los últimos 125 años, ¿ok? A esos maestros del pasado que de hecho sabían cómo pintar, cuando los superen a ellos, entonces ¿qué demonios vamos a hacer? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial sí te puede pintar como Caravaggio o como Tiziano, pero ¿qué vamos a hacer cuando pinte a ese nivel estético con sus propias derivaciones? Es decir, no que pinte como Tiziano y no que pinte como Caravaggio, sino que pinte en ese nivel estético de realismo, pero al mismo tiempo le dé sus toques personales. Si es que puede decirse que una inteligencia artificial tiene algo de personal. Si ya hasta ese punto el hombre ha sido degradado, que se puede imitar hasta lo más específico, cuando la inteligencia artificial imita el pensamiento religioso, que es la más absolutamente más elevada manifestación de lo que puede hacer el hombre, entonces ahí el hombre definitivamente ya no va a ser necesario y va a empezar esta inteligencia artificial a colonizar el hombre. Y si ya estamos en 2023 y ya ha superado a todos los artistas de internet, eventualmente
no le va a tomar más de 17 años en llegar al segundo punto y quizás en 40 años ya va a estar en el tercer punto. Y siendo honestos, yo creo que todos los puntos los va a hacer antes del 2050 porque ahora tenemos una tecnología muy primitiva. ITER planea abrirse en 2035. Cuando una inteligencia artificial tenga tal cantidad de energía, ¿qué demonios no va a poder hacer? Y entonces, si nosotros queremos sobrevivir a todo esto, porque esto va a demandar muchos recursos y las fronteras están empezando ya a modificarse por ellos, nosotros vamos a terminar siendo nada más que el patio de juegos de Estados Unidos, de China, de Rusia o de cualquier potencia que con tal de asegurar recursos para cada vez construir estas inteligencias artificiales que serían el epítome del pensamiento liberalista porque es el epítome de la eficiencia, lo único que va a pasar es que toda Hispanoamérica, quitando España, porque yo considero que Hispanoamérica es lo que está en este lado del mundo. Lo que está allá es Europa. Y así renieguen los buenistas de que España frente a Europa. Europa es España también. ¿Dónde está el grandioso pensamiento hispano de hace 400 años, como por ejemplo, de 500 años, como por ejemplo de Francisco de Vitoria? Estos idiotas creen que pueden hocicar a Vitoria desde Marx, como si fuera compatible eso. Y se les encanta llenarse el hocico con Dios solo para reducirlo a un objeto de la política. Tamaña soberbia es de esta gente que incluso hasta a Dios ya no les basta con ir a decirles qué hacer, sino que lo toman y lo quieren moldear según su megalomanía sádica. Por lo que, si no se construye un pensamiento propio pronto, y pronto es antes de que empiece a haber energía de fusión libre, y pues ITER se va a estar operativo en 2035 y a partir de ahí va a haber un crecimiento exponencial en cuanto al refinamiento energético y una esporádica explosión de ingeniería inventiva solo para volver a la misma ingeniería refinista de siempre. Vamos a terminar siendo colonias del resto del mundo y si queremos poner una defensa efectiva, no pueden venir a decirnos qué hacer. Y no van a poder decirnos qué hacer si nosotros tenemos que decir. Y vamos a tener nosotros que decir única y exclusivamente si dejamos de repetir las palabras de otros autores y ponemos las propias. ¿De qué nos sirve decir Santo Tomás dijo cuando debe decir yo digo, apropiándome del discurso de Santo Tomás y no poniéndole parches, sino tomándolo como substrato y alzándome de ese substrato para decir yo algo? Pero tomando muy bien la lección europea que cuando te fundamentalizas en un ateísmo vas a llevar a toda tu especie a morir. No puede el hombre olvidarse de Dios y pretender que Él es el centro del universo cuando está todo supeditado a un orden y ese orden es perfectamente atribuible a Él, solo que no es un orden que escape a la realidad como pretenden los tomistas. Esas ideas ya no tienen operatividad. Santo Tomás está muerto y hay que dejar de ponerle parches porque lo único que vamos a hacer es traer un zombie. Y eso no nos sirve para absolutamente nada. Si queremos un pensamiento hispanoamericano, tenemos que dejar de citar y empezar a hacerlo propio. Por muchos memes que salgan por ahí diciendo que cada vez que se busca un algo de esta tierra,
solo nos muestren como simios ignorantes que somos incapaces de diverger de las categorías europeas, pues tenemos que alzarnos sobre eso y irles a decir: nosotros tenemos nuestro propio discurso y ustedes váyanse al demonio, porque cuando ustedes quieran venir aquí no los vamos a aceptar. Un paso pequeño para empezar a construir un pensamiento hispanoamericano es dejar de citar a otros putos autores de mierda, sea Heidegger, sea Bueno, sea Armesilla, sea Rusarín, sea quien sea. Dejen de citar y citar, que no hay diferencia alguna entre lo dijo Juan Pérez Juan Pérez, científico del Congo belga, lo dijo Santo Tomás o lo dijo Heidegger. No hay absolutamente ni un miligramo de diferencia en esa prédica. Y cualquiera que pretenda decir: no, es que sí es distinto, está validando el citacionismo cientificista. Entonces, eso como primer paso. Si se supone que son tan listos y no toman contralor en salir como pedantes mostrando sus 800 trillones de libros que han leído, porque sí, ustedes son muy inteligentes, no tendrán problemas en generar sus propias categorías. Y segundo, abandonar todas las estupideces en las cuales ha medrado el hombre en los últimos 400 años y retomar a Aristóteles y Santo Tomás y substratarlo para hacer algo propio, sin olvidar lo que se ha hecho actualmente y sin darle la espalda al mundo antiguo. Porque si pretendemos fundamentalizarnos solo en el pasado había un tiempo, estamos en otro tiempo. Y esto de tiempo no entendido como una sucesión de eventos. Yo ya he hablado sobre el tiempo en mi respuesta a Bellido y en mi respuesta a Ernesto Castro, ahí para quien quiera más o menos darse una idea de qué entiendo por tiempo. Que yo rechazo por completo la idea de tiempo que deriva de la física galileana, que al final del día a eso nos remite. Cuando uno ve una ecuación donde se implica el tiempo, está tomando ahí el tiempo, se está tomando ahí el tiempo como una sucesión de eventos y no se le está dando una propiedad formal, sino que se le considera como una especie de proceso adjunto a otra cosa. El tiempo tiene su propia forma, es por eso que no puedes violar, no puedes hacer lo que se quiera con el tiempo. Ok, entonces, solo cuando todo eso se haga, que poca cosa no es, podemos empezar a construir un pensamiento hispanoamericano que después nos lleve a un Estado y a un gobierno hispanoamericano que funja como enclave, que le beligere a todos. Y si no se consigue eso, no va a haber Hispanoamérica a finales de siglo, porque primero, quizás no vaya a haber especie, y segundo, los abundantes recursos naturales que todavía quedan aquí van a ser propiedad de Super Tesla o de Wang Xingjian Corporación, evidentemente no anexada al Estado comunista chino. Si es que todavía sigue habiendo un Estado comunista chino para ese entonces, que no existe un partido comunista chino, es un partido capitalista chino, porque el capitalismo es un invento marxista. Entonces, si no hacemos eso, en pocas palabras, nos van a poner a todos en cuatro. Y ya podemos dejar de citar y citar a Heidegger y Santo Tomás y empezar a trabajar en hacer lo propio. No lo hacemos, bueno, nos van a colonizar. Pero ahora literalmente, porque si bien estamos colonizados por el pensamiento europeo, y bueno, también es europeo,
este, nos van a colonizar literalmente. Vamos, en el futuro nos vamos a llamar Estados Unidos, mexicanos, pero lo de Estados Unidos va a ser porque somos colonia estadounidense. Que bien podría objetarse que somos Estados Unidos mexicanos porque ya prácticamente le vendemos las nalgas gratis a Estados Unidos. Así que si no se hace eso, bueno, váyanse preparando para hablar inglés o chino. Y con tal de ser animales, muchos van a estar dispuestos a eso. Como sea, espero que Ramos vea esto completo y no simple y llanamente pase de largo de ello y que de hecho actúe conforme con esto, porque si él clama ser oposición a toda la mierda que se está produciendo en los ámbitos intelectuales, pues entonces va a tener que dejar de formar parte de eso, dejar de formar parte de peronismo, de heideggerianismo y empezar a construirse él mismo sus propias categorías, que no sean meras adjuntas a las que dijo otro pensador, que no sean parches, sino que sean categorías enteras propias. Y si no, puntos suspensivos. Nos estamos viendo.